Vamos a proyectar. Ok, ¿listos? Entonces, la continuación del tema de ciclo Brayton, vamos a ver con regeneración, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues igual tenemos el diagrama, ¿sí? De ciclo Brayton, ¿sí? De 1 a 2, ¿qué pasaba en el ciclo Brayton? Teníamos un compresor, ¿sí? Entonces, pues acuérdense que en este caso, de 1 a 2 tenemos entropía constante, ¿sí? Pero tenemos un aumento en la temperatura. ¿Sí? Entonces, si se fijan ahora, estamos agregando lo que tenemos un calor de regeneración, ¿sí? Que aquí mismo te lo marca en el diagrama. ¿Vale? Lo voy a hacer un poco más grande para que se alcance a apreciar mejor. ¿Sí? Entonces, del punto 2 al 5 tenemos la regeneración real, ¿sí? Y del 2 al 5 con apóstrofe tenemos la regeneración ideal, ¿sí? ¿A qué se refiere con regeneración? Como menciono aquí, generalmente la temperatura de los gases de salida de la turbina, ¿sí? Salen a mayor temperatura que en la salida del compresor. Entonces, que serían en el punto 4. ¿Sí? Entonces, estos calores, si se fijan, se van a meter al regenerador, ¿sí? Para precalentar, ¿sí? Los gases que salen del compresor. Y tú al momento de precalentar los gases, pues el calor de entrada que vas a meter, en este caso de 5 a 3, pues van a ser menor, ¿sí? Y tú al meter menos calor de entrada, ¿sí? Porque estás reutilizando el calor de la regeneración, es decir, los calores que vienen de la salida de la turbina, pues entonces, ¿cuál es la ecuación de la eficiencia? Térmica. Ajá, la eficiencia térmica. Era el colapamiento sobre el calor de entrada, ¿no? Entonces, el calor de entrada está dividiendo. Si tú bajas ese calor, ¿qué va a pasar con la eficiencia? Va a aumentar, ¿no? Porque es menos calor que estás utilizando. Entonces, esa es la idea de reutilizar los gases que salen de la turbina, ¿sí? Reutilizarlos para meterlos antes, en este caso, de la cámara de combustión. Entonces, tú a la cámara de combustión le estás metiendo menos calor. Entonces, ¿qué va a pasar con la eficiencia? Va a aumentar. Esa es la idea. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como menciono aquí, por lo tanto, se pueden utilizar para calentar con los gases que salen del compresor y que van a entrar a la cámara de combustión para reducir el calor requerido, ¿sí? Es decir, el calor de entrada, ¿sí? Aumento, y como les digo, va a haber un aumento en la eficiencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el diagrama, igual, acuérdense, el primero pasa el compresor, ¿sí? Entonces, pasa el compresor, se le mete el calor de regeneración, como estás bajando el calor requerido de entrada, aquí en la cámara de combustión, va a pasar a la turbina, ¿sí? Entonces, pues acuérdense que la turbina nos va a entregar un trabajo, salen esos gases, se reutilizan, como les mencioné, antes de entrar a la cámara, entonces el calor de entrada va, en este caso, a disminuir y por ende va a aumentar la eficiencia. ¿Van a notar algo? ¿Continúo? ¿Sí? ¿Continúo? Entonces, como les mencionaba, ¿sí? Al disminuir los requerimientos de calor de entrada, se va a traducir en un aumento en la eficiencia térmica, ¿sí? Al bajar este calor, ¿sí? Al bajarlo, pues va a aumentar la eficiencia térmica porque el trabajo, pues, de salida se va a mantener igual, ¿no? ¿Sale? Entonces, si se fijan, de 4 a 6, ¿sí? Vas aquí igual mismo en el diagrama, te dice calor ahorrado,
Y ese calor ahorrado, ¿de dónde viene? Pues de los gases que salen de la turbina, ¿sí? Se meten al regenerador y ese regenerador los mete antes de la cámara de combustión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y pues el calor de salida en este caso, ¿sí? Es el que vamos a tener para, acuérdense, de 6 a 1, ¿sí? Que es esta parte de aquí, pues es el que nos ayuda a regresar a las condiciones iniciales que teníamos en el punto 1, ¿sí? Entonces vamos a sacar un calor. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues vamos a tener desde el 2 hasta el punto 3, vamos a tener el calor el calor de regeneración, ¿sí? Que viene producto pues de la turbina y el calor de entrada que vamos a meter. ¿Vale? Entonces, como menciono aquí, de 5 a 3, ya ese calor no será dado por el combustible, ¿sí? De esta parte, desde aquí, desde el real hasta el punto 3, que sería desde, en este caso, desde aquí hasta este punto, ¿sí? Entonces, sino por el calor de regeneración. ¿Sí? Recordar que solo si la temperatura de los gases de salida de turbina es mayor a la temperatura de los gases de salida del compresor, ¿sí? Es decir, estos calores deben de ser mayor a los gases, a la temperatura de los gases que salen de aquí, del compresor, ¿sí? No siempre va a aplicar, no siempre va a pasar eso. Entonces, si no son mayores, pues no tiene caso meter ese calor de regeneración. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo que menciona ahí. Entonces, como les menciono, 5 con apóstrofe va a ser 5 es el ideal, ¿sí? Y el 5 nada más es el real. Y aquí está, miren. ¿Sí se alcanza a ver el diagrama ahí? Este es, en este caso, el ideal, ¿sí? Y este es el real, ¿sí? Entonces, el regenerador es útil cuando la temperatura de los gases de escape de la turbina es mayor que la de los gases que salen del compresor y no siempre va a ocurrir. Entonces el regeneración ideal sería que en este caso logra la temperatura de los gases de salida de la turbina. Es decir, si se fijan, sería el punto 4, ¿sí? Sí. ¿Y qué es ideal? ¿Qué está trabajando al? ¿Cuándo decimos que es ideal cuando está trabajando al 100%, ¿sí? Por eso, si se fijan, el 5 con el apóstrofe se unen con el 4, por lo que está diciendo aquí. El regeneración ideal es aquel que logra la temperatura de la salida de los gases de la turbina, ¿sí? Entonces, el calor de regeneración máximo, ¿cuál va a ser dado? ¿Sí? Y por eso lo estoy poniendo en azul y por eso aquí también lo tengo en azul, ¿sí? Va a ser H5S, que es el ideal, menos H2, ¿sí? Y acuérdense que si es ideal, pues también lo podemos sacar como H4, ¿sí? Porque acuérdense que el ideal alcanzaría la temperatura que salen a la salida de la turbina, por eso están aquí con esta línea unidos, ¿sí? Entonces sería H4 menos H2, ¿sí? Y el calor de regeneración real, que es este punto, va a ser H5 menos H2. Y entonces, el calor de regeneración máxima, sí, solo sí, el regenerador es perfecto. Es decir, está trabajando al 100%. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O hay una duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Está repitiendo aquí. Ok. Entonces, la eficacia
Esto, sí, ahí porque no se veía bien aquí. Esta regeneración máxima, ¿sí? Por eso viene desde aquí, desde el ideal, hasta el H2, ¿sí? Por eso está en azul aquí, porque estoy diciendo esta parte de aquí. ¿Y eso solo va a aplicar? Sí, solo sí, el regenerador. Es perfecto, ¿sí? Y ahora la siguiente diapositiva, el calor de regeneración real, ¿sí? Va a ser desde el H5 hasta el H2. Pero, ¿por qué se va a dar esto? Porque sabemos que el regenerador no va a ser perfecto. Es decir, va a tener una eficiencia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Continuamos o están anotando algo? ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó clara por qué tengo estas dos diapositivas? ¿Sí? Ok. Ahí empieza. Ajá. Estábamos mencionando que estamos viendo ciclo Brayton con regeneración, ¿sí? Entonces, se utiliza un regenerador, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación de la eficiencia, se recuerda? ¿De la eficiencia térmica? Cheque sus cuadernos. Ajá, sobre calor de entrada, ¿no? Ok, entonces si usted va a meter menos calor de entrada porque está reutilizando un calor de la regeneración que lo estamos obteniendo de los gases que vienen de la turbina, ¿sí? ¿Cómo va a ser la eficiencia si le estás metiendo menos calor porque está reutilizando otro calor? ¿Va a aumentar la eficiencia o va a disminuir? Si la ecuación de eficiencia es trabajo neto sobre calor de entrada. Disminuye desde calor de entrada porque está reutilizando un calor que ya tienes de la regeneración. Mayor eficiencia, ¿no? Porque está reutilizando, pues de esto viene esta diapositiva, ¿sí? Este tema. Y ahí está la otra presentación, ¿sí? Como aquí está, miren. Entonces, usted está reutilizando estos gases, estos de aquí, que vienen saliendo de la turbina, por eso se conecta de 4 a 6, y estás metiendo estos gases antes de la cámara de combustión. Entonces, como estás disminuyendo el calor de entrada en la cámara de combustión, si aquí disminuye esto, ¿qué va a pasar con la eficiencia térmica? Va a aumentar, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando, ¿sale? Y en este caso, pues, ahí estábamos viendo que de 5 a 3 ya no va a ser el calor dado, ¿sí? Es decir, desde aquí hasta acá, por el combustible, sino por el calor de la regeneración, ¿sí? Parte de... Y que para que esto pueda aplicar, pues estábamos diciendo que los gases, la temperatura de los gases a la salida de la turbina, ¿sí? Es decir, aquí en el punto 4, deben de ser mayor a la temperatura de los gases saliendo del compresor. Y aquí te menciona que no siempre va a pasar eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Estábamos viendo el calor de regeneración ideal, ¿sí? Que el calor de regeneración máxima es cuando el regenerador es perfecto, que va a estar dado desde el 5 con apóstrofe, por eso aquí lo estoy poniendo en negrita, ¿sí? Va a ser desde aquí, desde el 5 hasta el 2, ¿sí? Por eso es H5S, que es el ideal, menos H2. Pero si el regenerador es ideal, esta temperatura que va a alcanzar el regenerador va a ser la misma temperatura que se va a alcanzar en la salida de la turbina. Por eso están pegados estos dos, ¿sí? Entonces, por eso puede ser H4, ¿sí? Que es H4 menos H2 de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero sí, solo si el regenerador es perfecto. Ahora, sabemos que los regeneradores y los dispositivos pues no trabajan 100%, en este caso, perdón, no trabajan al 100%. Entonces, el ideal o el 5, perdón, el 5 real, ¿sí? Va a ser H5, ¿sí? A menos H2, porque el regenerador no es perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, estábamos viendo la eficiencia del regenerador, que se denota con la letra epsilon, ¿sí? Entonces, el calor de regeneración real, acuérdense que es H5, ¿sí? Menos H2, ¿sí? Sobre el calor máximo, que es cuando el regenerador trabaja al 100%,
que acuérdense que es H5S menos, en este caso, H2, ¿sí? Que es lo que tenemos la ecuación aquí, ¿sí? O también, acuérdense que puede ser H5A, ¿sí? Menos H2, es decir, que en este caso el real, H5 menos H2. Pero sí, acuérdense que el H5 ideal es igual al H4. Entonces podemos poner H4 a vez del ideal menos H2, ¿sí? Y para calores específicos constantes o el aire frío con la temperatura, ¿sí? Va a ser temperatura 5 menos temperatura 2. Acuérdense que lo único que cambia son cuando estamos trabajando con tablas, que es el exacto, el análisis exacto, utilizamos entalpías, pero si vamos a utilizar temperaturas, es con en este caso, con el CP, ¿no? De 1.05, con calores específicos constantes. ¿Continuamos? Entonces, eficiencia térmica del ciclo. ¿Está anotando o vamos bien? ¿Vamos bien? Acuérdense que la eficiencia térmica del ciclo va a ser la eficiencia térmica, trabajo neto, sobre el calor de entrada, ¿sí? Y acuérdense que el trabajo neto es el trabajo que nos entrega la turbina menos el trabajo del compresor, ¿sí? Y el calor de entrada, pues va a ser igual H3 menos H5, ¿sí? Que acuérdense que el H5 es el real, ¿sí? El calor ahora es menor debido a que la regeneración, es decir, del 5 al 3, ¿sí? Del 5 al 3. Solo es viable el uso del regenerador si el ahorro del combustible es mayor al gasto de mantener un regenerador. Si te genera mayor gasto mantener el regenerador, pues no te va en comparación a lo que vas a utilizar de combustible, pues no te va a convenir tener el regenerador. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, regrésense a sus apuntes que vimos del ciclo Brayton cuando vimos el ideal y cuando vimos con eficiencias. Vamos a ver un ejercicio. Teníamos una temperatura, ¿sí? De 300. Aquí está, miren. Teníamos una temperatura T3, temperatura máxima y mínima. Una temperatura máxima de 1300, ¿sí? Teníamos una relación de presiones igual a 8, ¿sí? Y en este caso sería cuando ya tomamos en cuenta las irreversibilidades del sistema, es decir, las pérdidas, teníamos una eficiencia del compresor del 80% y teníamos una eficiencia de la turbina de 85%, ¿sí? Y tenemos un regenerador que está trabajando al 80%. Nos podríamos preguntar cuál es la nueva eficiencia térmica del ciclo, ¿sí? ¿Quiénes llegaron ahorita? Ya lo puse. ¿Qué? Llegó tarde, ¿no? Lloviendo. Anótense aquí los que llegaron. Esto es para lo del 28. Alguien pásale y ya. Ahí se la van compartiendo. ¿Cuál? ¿Esa?
Desde ahí. Ajá, 5', aquí está, miren. Y aquí está el real. ¿Cuál sigue? Sigue las ecuaciones. Y fíjense, y estas flechitas, estas líneas que tengo aquí, pues son para denotar esta parte de aquí. Y la azul, pues esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Continuamos? Entonces ya tienen ahí los apuntes, ¿no? Entonces, acuérdense, del problema 1 tenemos, vamos a ocupar primero la H1, pues ya la tenemos. Tenemos H2S, ¿cuál es esta? ¿La ideal o la real? Ideal. H3, pues la tenemos de la temperatura de 1300. El H4S es de, en este caso, el ideal también de dónde? De la turbina, ¿no? De la salida de la turbina. Del problema 2 tenemos H2A, ¿sí? Y tenemos el H4A. ¿Sí, sí estamos de acuerdo? ¿Sí tenemos eso? ¿Sí? ¿En sus apuntes? ¿Sí? ¿Qué requeríamos encontrar? Pues requeríamos encontrar H5S y H5 real, ¿no? ¿Sí? Requerimos encontrar el punto 5 para saber la variación del punto en este caso del 2A, es decir, de aquí a este 5 que tenemos aquí. Y la variación del 4A real al 2A real, ¿sí? Es esta parte de aquí. Entonces, nosotros ya tenemos la eficiencia, ¿de cuánto era? Del 80%, ¿sí? Tenemos el H5, no, es lo que queremos encontrar, ¿no? H2A ya lo tenemos, ¿sí? H4 ya lo tenemos, ¿no? ¿Sí lo tenemos o no? Ya lo tenemos, ¿no? Aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué requerimos encontrar? A ver, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Ahí la tienen ustedes, ¿ya la anotaron? A ver, resuélvanla. Tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar ¿qué? H5, entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? ¿Cuál sería el resultado? Ya tienen ahí ustedes los valores, a ver. $827.86. Ahí está. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿ya le tomaron? Dejen, traigo. ¿Cuánto nos dio H4A? Ajá, entonces por eso menciono que si el regenerador fuese perfecto, se hubiera alcanzado la entalpía del estado 4, ¿sí? Porque acuérdense que el 5 con el apóstrofe, ¿qué es? Ideal. Entonces quedamos que se alcanzaría la temperatura
el regenerador alcanzaría la temperatura de los gases de la turbina, ¿sí? Entonces, por eso, H4A, ¿sí? Sería el 5, es 5 con apóstrofe, ¿no? O 5 ideal, ¿sí? Que son los 880. ¿Sí queda clara esa parte? Entonces, vamos a sacar el trabajo neto, ¿sí? Que acuérdense que el trabajo neto es el trabajo de la turbina, es decir, H3, ¿sí? H3 menos H4A, ¿sí? Menos H2A, ¿sí? H2A menos H1, ¿sí? Entonces, comprueben este resultado. $209.10. Entonces, pues nosotros nos podríamos, te preguntas, ¿qué punto sería el calor de entrada? ¿Cuáles serían? 3 menos el 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, el calor de entrada, pues aquí mismo lo estamos viendo. ¿Sí? El calor de entrada, pues va a ser de 5 a 3, ¿sí? Que sería esta parte. ¿Sale? Entonces, H3, ¿cuánto nos dio? Menos el H5, ¿cuánto nos dio H5? Entonces, si nos da 570 la resta. Y fíjense en el ejercicio cuando tomamos en cuenta la eficiencia del compresor y de la turbina, ¿qué calor le metimos? ¿Cuánto le metimos? Aquí está, miren, le metimos un calor de entrada de 790, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la eficiencia si ahora le estás metiendo menos calor de entrada? Va a aumentar, ¿no? La eficiencia, ¿sí? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que el calor de la regeneración, pues nos está ayudando a aumentar la eficiencia del sistema, ¿sí? Continuamos. Entonces, la eficiencia térmica nos da del 36%. ¿Cuánto nos dio cuando tomamos en cuenta las eficiencias del compresor y de la turbina en los ejercicios anteriores? Nos dio de 26, creo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto aumentó? 10%, ¿sí? Por solamente meter un regenerador, reutilizar los gases que salen de la turbina para meterlos antes de la cámara de combustión. Bajamos el calor de entrada y va a aumentar nuestra eficiencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren, y aquí está, nos dio del 26%. Fíjense, el ideal, cuando no tomamos en cuenta las irreversibilidades, nos dio del 42%, ¿no? ¿Sí? Cuando tomamos en cuenta las eficiencias del compresor, es decir, que no están trabajando al 100%, nos bajó al 26%. Ya que le metimos un regenerador, ¿sí? Nos subió al 10%. ¿Sí estamos de acuerdo? Comparando las eficiencias del ideal con irreversibilidades y la regeneración. ¿Sí? Puntos a considerar. Ubicar a qué puntos le corresponde cada componente, es decir, del 1 a 2 el compresor, de 2 a 5 el regenerador y así sucesivamente, ya que en este caso no requerimos el calor de salida, ¿sí?
¿sí? Pues acuérdense que el calor de salida, que es del 6 al 1, ¿sí? Que es, en este caso, del 6 al 1, acuérdense que ese nada más lo sacamos para que el sistema regrese a sus condiciones ideales, es decir, al punto 1, y otra vez se vuelva a repetir el ciclo, ¿sí? Es por eso que no analizamos del punto 6 al 1, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí le tomaron screen? ¿Me regreso a alguna que les faltó? ¿Todo bien? Porque ya la voy a cerrar, ¿sí? Entonces continuamos con el otro tema. 11 del 8. ¿Cuántos van aquí? Ok, entonces el tema que sigue es ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. ¿Sí? ¿Ya todos ya se apuntaron, todos los que están aquí? ¿Va a ir? Creo o va a ir. Sí, entonces vamos a ver ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. ¿Sí? El 28 de esta semana que viene, de este martes que viene, hasta el otro. Entonces, fíjense lo que menciono primero aquí. Nosotros sabemos que el trabajo neto es el trabajo que te entrega la turbina, ¿sí? Menos el trabajo que le damos al compresor, ¿sí? Entonces, menciono que en el ciclo Brayton, entre más compresores se utilizan, más se va a aproximar a un ciclo idealizado. ¿A qué se refiere un ciclo idealizado? Que va a estar trabajando al 100% de su eficiencia, ¿sí? El trabajo de una turbina que funciona entre dos presiones va a, en este caso, aumentar al expandir el gas en las etapas múltiples, es decir, se va a generar más trabajo que si solo se utilizaran dos turbinas, ¿sí? Para expandir el gas, que si solo se utiliza una. Como se fijan, aquí tenemos un compresor. ¿Qué pasa cuando se comprime el gas? ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta. Entonces, por eso vamos a meter un ¿qué? Interenfriamiento, para llegar a las condiciones que teníamos en el 2, ¿sí? Entonces, lo metes al compresor, ¿sí? Si se fijan, lo metes al compresor 2, ¿sí? Y de ahí viene ¿qué? El regenerador, ¿sí se fijan? ¿Y esos gases de dónde vienen? De la salida de la turbina 2 para precalentar ¿qué? Los gases que van a entrar a la cámara D. ¿Y de ahí qué te vas a ahorrar? Calor de entrada, ¿sí? Entonces, continuamos. Vamos en la cámara de combustión. Posteriormente, entramos a la turbina. ¿Qué pasa cuando en la turbina, qué pasa con el gas? ¿Y qué pasa con la temperatura? Disminuye. Y entonces, si disminuye la temperatura, pero queremos regresar a las condiciones ideales, ¿qué vamos a meter? Recalentador. Y pasa ahora a la turbina 2. De la turbina 2
Se van a expandir otra vez, ¿y qué te va a entregar? Ajá. Pero te va a entregar un trabajo neto, ¿sí? Y acuérdense que estos gases que vienen de la turbina 2 se van a utilizar en el regenerador para precalentar los gases que van a entrar a la cámara y te vas a ahorrar un calor de entrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora, fíjense, vamos a leer este diagrama. Ya quedó claro cómo trabaja esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, de 1 a 2, ¿qué tenemos? Un compresor, ¿no? ¿Y qué pasa con la temperatura de 1 a 2? Aumenta. Pero nosotros queremos, acuérdense, meter el interenfriamiento, ¿para qué? Para regresar a las condiciones que teníamos en el punto 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura cuando metes el interenfriamiento? Disminuye. ¿Y qué está saliendo aquí? ¿Por qué está una flecha hacia afuera? Porque tenemos un calor de salida. Luego, de 3 a 4, ¿sí? ¿Qué pasa de 3 a 4? Aumenta la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dijimos que cuando comprimimos el gas, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta, ¿sí? Luego, si se fijan, de 4 a 5, ¿qué vamos a tener? Calor de regenerador, ¿sí? Entonces, pasamos el regenerador. ¿Qué pasa de 5 a 6? Calor de entrada que viene de la cámara de combustión, ¿sí? Ahora, vamos aquí, del 6 al 7, ¿qué pasa en la turbina? Se enfría, por eso tenemos una caída de temperatura y le estamos metiendo calor de entrada, ¿sí se fijan? Y luego, del 7 al 8, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, de 8 a 9, disminuye porque se expande en la turbina. Y luego, pues de ahí nos va a entregar un trabajo neto y, si se fijan, pues el calor de regeneración o el calor ahorrado va a salir de 9 al 10, que acuérdense que es estos gases que vienen de la turbina, se van a... ¿Manda? Aprovechar los gases que vienen de la turbina 2 para meterlos acá, miren. Vienen aquí estos gases, los metes al regenerador, el regenerador los mete antes de la cámara de combustión para que ya el calor de entrada que vas a meter aquí en la cámara de combustión sea menos, igual que en el anterior, que en el ejercicio que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo entonces ya cómo trabaja el diagrama? Entonces, para esto se calienta entre cada turbina, porque ya vimos por qué se recalienta entre cada turbina, porque el gas se expande y baja la temperatura, ¿sí? Entonces, acuérdense que el trabajo de retroceso es igual al trabajo que le entregamos al compresor sobre el trabajo que nos entrega ¿quién? Entonces, pues aquí van a ser los dos trabajos que nos van a dar el compresor, la suma de los dos trabajos de los compresores, porque tenemos dos compresores y el trabajo que nos entrega la turbina también van a ser doble, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el rendimiento térmico, pues ya sabemos que va a ser el trabajo neto, ¿sí? Sobre el calor de entrada. De la misma manera, en los compresores se tiene que enfriar porque cuando se comprime el aire aumenta la temperatura. Entonces, se tiene que enfriar para que de esta forma la temperatura esté en la entrada del compresor. En la turbina pasa lo contrario. Al momento de expandir el gas, la temperatura baja. Entonces, se tiene que volver a subir la temperatura del gas antes de pasar a la siguiente turbina. ¿Sí estamos de acuerdo? Que era lo que les estaba explicando ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Continuamos? Ahí está, ya le tomaron el diagrama. El trabajo del compresor, por ejemplo, como la temperatura del compresor, ¿no? Ajá, aquí. Ese cambiaría las temperaturas centrales. Ajá, porque por ejemplo, mira, aquí lo comprimimos, ¿no? Sí, lo comprimimos, se calienta, por eso metemos el interenfriamiento y por eso metiendo el interenfriamiento regresas a tu estado 3, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el estado, en este caso? El estado 2 es igual al estado, en este caso, 4. Ajá, ¿sí? Igual en la turbina, ¿sí?
Al agregar, menciono aquí, al agregar el interenfriamiento y el calentamiento, va a aumentar el trabajo neto, ¿sí? Por ende, va a aumentar la eficiencia, pero si también va a aumentar el calor de entrada porque se está enfriando de más el fluido después del compresor, no se va a reflejar un gran cambio, ¿sí? Porque ya vimos que estamos metiendo un recalentamiento, ¿no? ¿Sí? Y un interenfriamiento. Lo que se utiliza en este caso es el regenerador. Este utiliza los fluidos que salen de la turbina para precalentar los fluidos que van a entrar a la cámara de combustión, como lo vimos ahorita, ¿sí? Aquí, miren, aquí está el recalentador o regenerador, perdón. Estos gases los vamos a meter aquí en la cámara, ¿sí? Entonces, en las centrales eléctricas siempre se utiliza un interenfriador del compresor y un recalentador junto con un regenerador, ¿sí? Entonces, para disminuir el calor de entrada. Así se aumenta el trabajo neto gracias al interenfriamiento y el recalentamiento y se disminuye el calor de entrada gracias al regenerador. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos etapas de compresor o interenfriamiento, ¿sí? Que son estas partes de aquí. Dos compresores y pues entre ellas dos va a estar el interenfriamiento. Ajá, pues. Pero este es de una central eléctrica. Ujú. Pero sí, pues en el motor de reacción, pues igual por eso utilizas varias etapas, ¿sale? Creo que lo máximo serían, creo que hay de 3 etapas, pero pues ya no puedes seguir aumentando. Se pudiera seguir aumentando para llegar al idealizado, que sería el 100%, pero pues también mantener 2, 3 etapas de compresión, pues no es viable. Pues, entonces tienes que jugar ahí que te ahorra más, ¿sí? Y vamos a tener una etapa de regeneración, ¿no? Una regeneración que aquí está. ¿Continuamos? Entonces, se enfría en el interenfriador, ¿sí? A presión constante. Esto lo tienen que tener en cuenta para que ahorita cuando se hagan los ejercicios, pues sepas qué presión, en este caso presión 2, se va a mantener igual a la presión 3, como menciono aquí, en donde la presión 2 se va a mantener igual a la presión 3, por lo que se dice aquí, se enfría a presión constante. Posteriormente se vuelve a comprimir por el segundo compresor de manera isentrópica hasta llegar a la presión 4, que sería esta de aquí, ¿sí? Posteriormente se va al regenerador, ¿sí? Donde tiene la temperatura 5, ¿sí? Que sería esta de aquí. Y el regenerador, si fuera el 100% eficaz, llegaría a la temperatura a la salida de los gases de la turbina, que acuérdense que la salida de la turbina pues es el 7 y el 9, ¿sí? Entonces, ¿ya tomaron screen? ¿Ya? Del punto 5 al 6 existe una adición de calor. Si se fijan, aquí estoy describiendo lo que ya les expliqué yo con mis palabras, ¿no? En el punto 6 se tiene la temperatura máxima, ¿sí? Que aquí está. Antes de la turbina o después de la cámara de combustión, ¿sí? Que es el calor de entrada, ¿no? Pasando la cámara de combustión, ¿sí? De 6 al 7 entra a la turbina y se expande isentrópicamente y por ende disminuye la presión y la temperatura y genera cierto trabajo de salida, ¿sí? Aquí. Para volverlo a meter a la turbina requerimos que vuelva a la temperatura antes de la primera, es decir, aquí, ¿sí? Y por eso utilizamos el recalentador, ¿sí? Que es del punto 7 al 8. Cuando sale del recalentador, entra a la turbina 2 y se expande isentrópicamente hasta el punto 9, que es esto de aquí. ¿Sí se fijan que eso es lo que yo les estaba explicando anteriormente? Nada más que pues ahí está escrito, ¿sí?
¿Vamos bien? Los gases que salen de la turbina 2 se van a encargar de precalentar los gases que salen del segundo compresor, es decir, aquí, ¿sí? Va a pasar por aquí, se van a precalentar, van a entrar a la cámara de combustión, entonces por eso va a bajar el calor de entrada, ¿sí? Si estamos hablando de una turbina de avión, saldrán a la atmósfera, ¿vale? Para minimizar el trabajo de los compresores y maximizar el trabajo de las turbinas, se va a dar cuando se mantengan las relaciones de presiones iguales en cada etapa, ¿sí? Por eso, tengo aquí que presión 2 sobre presión 1 debe de ser igual a presión 3 sobre 4. Para esto, para que se cumpla esto, para minimizar el trabajo de los compresores y maximizar el trabajo de las turbinas, se va a dar cuando se mantengan las relaciones de presiones iguales en cada etapa. Si aumentan las etapas del ciclo, se aproxima un ciclo Ericsson, ¿sí? Y la eficiencia se aproximaría al límite teórico establecido por el ciclo de Carnot. ¿Mande? De alrededor del 100%. ¿Sí? Que es lo ideal. ¿Sí? Es decir, puedes ir, por ejemplo, aquí meter 3, 4 etapas, aquí otras 3, 4 etapas. Pero, pues, mantener 3, 4 compresores y mantener 3, 4 turbinas, pues, posiblemente no es viable. O sea, a lo mejor sí tienes una máxima eficiencia, pero pues también estás gastando más en mantener eso. Entonces, tienes que tener un punto medio entre eficiencia y lo que te estás gastando en mantener. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vayan anotando ahí los datos para que vayan sacando ustedes también los valores, los resultados. ¿Sí? Nos dice que un ciclo de turbina de gas ideal con 2 etapas de compresión y 2 etapas de expansión tiene una relación de presiones igual total a 8. ¿Sí? En cada etapa del compresor el aire entra a 300. ¿Sí? Y cada etapa de la turbina entra a 1300. Si se fijan, pues son las mismas temperaturas que venimos utilizando en el ideal, cuando tomas en cuenta irreversibilidades, cuando tomas en cuenta que tienes un regenerador, ¿sí? Luego dice que determine la relación de trabajo de retroceso. ¿Qué era la relación de trabajo de retroceso? Ajá, el trabajo que te exige el compresor. ¿Sí? La eficiencia térmica, ¿sí?